Hola, buenas a todos, un nuevo vídeo de economía global. Bueno, hoy voy a hablar de Carlos Iván Pérez porque todos conocen a Nicolás Maduro o todos conocen a Chávez, pero este hombre es el causante, es el culpable por el que Chávez pudo ascender a mandar. ¿eh? Primero lo intentó con un golpe de estado en el 92 y luego pues lo consiguió mediante unas elecciones, si no recuerdo mal, a finales del 1998. Y bueno, ¿por qué este hombre es el culpable? Pues este señor hizo una de las cosas más negativas y más malas para la economía venezolana y fue la nacionalización de toda la industria del petróleo y de los pozos petrolíferos, y eso pues tuvo realmente unas consecuencias muy pero que muy negativas. ¿Y este señor qué ideología política? Pues este señor era un socialdemócrata. Un socialdemócrata pues que realmente se equivocó, y esto tuvo unas consecuencias terribles para la economía venezolana. Porque lo que hizo fue priorizar la economía de Venezuela a través del petróleo, con todas las fluctuaciones que tiene el petróleo. La economía era petróleo. Las empresas dejaron de ser productivas, dejaron de ser competitivas y se fue todo al traste. Y lo peor de todo, el gobierno tenía demasiado dinero. Y esto es algo que parece que es positivo, pero no. Si digamos que hay un entramado de empresas, más grandes, más pequeñas, el gobierno se tiene que dedicar y tiene que intentar que las empresas vayan dando un rendimiento para que vayan pagando impuestos y que se pueda mantener absolutamente todo. Pero cuando las empresas vayan bien o vayan mal, tú vas a tener dinero igualmente porque tienes petróleo. Esto es algo que es muy pero que muy negativo. Aunque desde una imagen, desde una perspectiva, dices, bueno, petróleo, petróleo. Bueno, pero petróleo tiene unos picos hacia arriba y unos picos hacia abajo. Si tú no sabes adaptarte a un precio medio o incluso a un precio más bajo de la media, empiezan los problemas. ¿Y por qué empiezan los problemas? Porque a los políticos siempre les gusta gastar demasiado, aparentar y dar lo que no hay. Y mirar lo que pasó con la economía y la productividad de Venezuela más o menos en el 76, cuando empezó ya el bajón, ¿no? Vino la crisis del petróleo, se dispararon los precios y luego pues la economía pues empezó a empeorar. Hay que tener en cuenta que en el tema del petróleo, que es algo que la gente no sabe, actualmente hay unas comprobaciones de que hay petróleo bajo tierra con estudios, con tecnología, de que hay 3 veces más petróleo del que se pensaba que había en 1980. Es decir, que de momento el petróleo tenemos para aburrir y esta generación no se la va a terminar ni en este siglo. Sí que se van a tomar medidas para que no se use tanto, pero el petróleo, digamos que hay en abundancia y que eso no es un problema. Y bueno, viendo esta gráfica, pues lo que tenéis que tener muy en cuenta es que al caer la productividad, pues las empresas se fueron al traste muchas y las que quedaron pues tuvieron que subir los precios, bueno, había escasez de muchas cosas. La verdad que estaba todo muy mal gestionado, entonces hubieron revueltas realmente negativas. Aquí también podéis ver la producción por cápita, la renta por cápita, que tuvo unas irregularidades que esta pues realmente no son buenas, ¿no? Podéis ver cómo subió el pico, ¿no? En el año del 70 al 74 pues fue muy positivo, y luego pues ya una vez llegó la nacionalización del petróleo pues pegó un bajón muy muy fuerte, y luego pues subió, pero esto también tiene una explicación, esta subida, y ahora vamos a explicarla en un momento. Y aparte de esto, ¿qué pasó? Pues durante todos estos años hubo mucho malestar en Venezuela y hubo el famoso Caracazo en 1992 aproximadamente, y el gobierno pues sacó los militares a la calle
y murieron 274 personas aproximadamente, ¿no? Y esto, pues, claro, imaginaros que el presidente de tu gobierno vas a manifestarte y pasa algo así. Pues prácticamente, pues Carlos Iván Pérez pues duró un año o un poco más. Y luego, pues, en ese tiempo, pues hubo un golpe de estado por parte de Hugo Chávez Frías, donde no le salió bien y él acabó en la cárcel. Luego, pues, se presentó democráticamente y ganó en 1998, si no recuerdo mal, sobre noviembre. Y luego, pues, ya impuso todas sus políticas, ya no socialdemócratas, sino comunistas. Y eso, pues, ya fue el hundimiento totalmente a la miseria de Venezuela. Antes os he enseñado una imagen donde podéis ver aquí, ¿no? Del 98, aquí hubo unas irregularidades, ¿no? Con, digamos, la producción per cápita, bueno, un poco la economía en general muy inestable. Pero durante el mandato de Chávez, pues, pasaron cosas realmente positivas, aunque no os lo podáis creer, ¿eh? Pero realmente muy, pero que muy positivas, y fue que se disparó el precio del petróleo, ¿eh? El precio del petróleo entre 1999 y 2014 pues tuvo un incremento muy interesante, ¿eh? Estuvo pues entre 60 y llegó a un pico de más de $100, y en todo ese periodo, entre el 99 y el 2014, Venezuela ingresó 960.000 millones de dólares. Aproximadamente pues unos 30.000 dólares por cada venezolano. Una auténtica burrada, ¿eh? Es muchísimo dinero. Y esto es lo que a Chávez más o menos le salió medio bien, ¿eh? Hasta que reventó pues la crisis inmobiliaria con la subprime y con toda la estafa de las agencias de cualificación de Estados Unidos, y pues se resintió, ¿no? Y sufrió las consecuencias. Y como os he comentado antes, pues después de la socialdemocracia, pues al cabo de un tiempo vino el comunismo. Y el comunismo es algo que está bastante claro, ¿no? Porque Chávez durante más o menos 10 años casi que expropió 1.200 empresas. Y si las empresas ya iban mal, solo hacía falta que desapareciesen, ¿no? Y, y eso fue algo que hundió totalmente a Venezuela, y que actualmente, aunque hubiese un cambio de gobierno, recuperar toda esa estructura económica, levantar el país, hacer que el país sea competitivo, que haya una estabilidad política, es realmente complicado. Pero que muy complicado. Actualmente, si no me equivoco, están sacando aproximadamente unos 70.000 barriles de petróleo, y en el 99 se estaban sacando más de 300.000. Es decir, es que han sido tan realmente incompetentes los políticos actuales de Venezuela, o el régimen de Venezuela, mejor dicho, que han perdido hasta su fuente de ingresos. Y esto es algo que no tiene ningún tipo de sentido. Porque al menos, ya que impones tus ideas políticas, porque no dejas que la gente decida quién tiene que mandar, al menos que la gente esté contenta, y que no les falte de nada. Pero es que no tienes ni esa mínima capacidad. Aparte de que has ayudado muchísimo a Cuba, y ahora mismo estás tú mal y Cuba también está mal. Entonces, digamos que la situación es catastrófica. Y después de todo esto que os he comentado, es increíble ver cómo ha ido Venezuela en temas de crecimiento por cápita, ¿eh? Y las irregularidades que ha tenido. Es que ha sido algo tremendo, pero tremendo. Es que yo no sé cómo se ha podido vivir en ese país durante tanto tiempo. Es que sí que es verdad que tuvieron algunos años de crecimiento muy exagerado, pero todo muy influenciado por las fluctuaciones que tenía el precio del petróleo, porque podéis ver aquí en el 76, ¿no? Un 7,7, un 6,3, un 2,3, luego un crecimiento miserable de un 0,8, luego casi que hubo un crecimiento negativo en 1980 de un 5%, ¿eh? Pero es que luego en el 83 casi un 10%,
en el 89 casi con un 14%. Es que la situación era realmente pues irregular, ¿no? Y imaginaros estar en un país ¿eh? que vive estos altibajos. Mira, voy a poner un ejemplo para los que vivimos en España, ¿no? Y sufrimos el COVID en el año 2000. Estos 3 años, del 89, 90 y 91, es lo que se vivió en España en el 2020, 21 y 22. Una caída tremenda, pero tremenda, un 11, un 12%, y luego 2 años de mucho crecimiento. Y algunos que tienen empresas en España aún están pues sufriendo las secuelas del COVID y se tuvieron que endeudar y pedir créditos para poder superar esa situación. Pues eso, por ejemplo, es lo que vivió Venezuela en esos 3 años. Un desequilibrio total. Total. Yo recuerdo luego más adelante, con mandato de Chávez, porque también las irregularidades son tremendas, casi un 9% en 2002, luego casi un 8% en 2003, que entre medio también aquí hubo unas elecciones, un golpe de estado, una situación pues lógica, ¿no? Cuando ves que un país no tiene estabilidad y luego tienes 2 años de crecimiento, pero mirar lo que es la cantidad del PIB de Venezuela y cómo va variando, ¿no? En el 99, 91 mil millones, luego en el 2003 73 mil millones, casi que 74 mil millones, luego en el 2006 pasa a 142 mil millones, y todos esos 2 años pues aún fueron realmente más o menos irregulares, pero alegres, gracias al incremento del precio del petróleo. Pero estas cosas, la verdad es que si no estás informado y las sabes, no tienes absolutamente ni idea de por qué un país está en esa situación, ¿no? Por qué acabas votando a un militar como Chávez y acabas haciendo lo que haces, ¿no? Y al final, lo que se traduce al problema de Venezuela, ya no es solamente Chávez o Maduro, sino que han tenido durante más de 20 años políticos que han gestionado la economía venezolana como el culo. Pero más o menos es un poco pues lo que hay en América del Sur, en Hispanoamérica, ¿no? Que hay una falta de nivel político y ganas de hacer las cosas bien. Y aunque pueda ser una especie de perro verde que haya un país ahí solo en el continente que haga las cosas bien, es realmente muy, pero que muy raro, porque parece que te vas un poco de la línea y de la sociedad que hay en esos países. Y nada, con esto finalizo el vídeo, aquí con la imagen de Carlos Iván Pérez, y fue pues uno de los culpables del hundimiento ideológico del sentimiento de los venezolanos, que hizo que acabasen con un país que podía haber pues prosperado muchísimo y transmitir una forma de hacer las cosas bien al resto de sus vecinos. Pero no fue así, y la corrupción y el mal uso del dinero pues hizo que el país se fuese al traste. Y nada, con esto finalizo el vídeo y ya sabéis que se agradecen comentarios. Venga, un saludo.